Bienvenidos al canal de Luis Mi Negocios y en particular a este tercer episodio de esta miniserie. Y aquí vamos a ver básicamente fundamentos de la bolsa de valores, cómo podemos empezar nosotros a hacer nuestras primeras inversiones justamente en la bolsa de valores, comprar acciones de México, de Estados Unidos y cómo hacerle sin fallar en el intento. Pero antes te tengo que dar un buen contexto y justo para eso es este video, así que comenzamos. Bien, en sí, ¿qué es la bolsa de valores? La bolsa básicamente es un mercado bastante bien organizado y como todo mercado hay compradores y vendedores, justamente así como el mercado donde venden fruta, carnes, verduras y hay gente que va a comprar, aquí sucede algo parecido, a diferencia de lo que se vende aquí que son títulos de propiedad. Aquí los inversionistas como tú y como yo podemos acercarnos para adquirir ya sea acciones de empresa, algún ETF o alguna materia prima como oro, plata o las muchas que hay. Realmente está bastante interesante aprender sobre este mundo de las inversiones y por eso me llena de gusto que estés aquí presente. Ahora vamos a dar este ejemplo. Seguramente muchos conocemos a este osito aquí. El famoso osito Bimbo es símbolo de la misma empresa Bimbo, que cotiza en bolsa de valores ya de muchos años atrás. Si tú compras, por ejemplo, una acción de Bimbo, te vuelves socio de esta empresa, pero déjame decirte la verdad, aunque compres una acción de Bimbo que llega a costar, no sé, 50, 60 o 70 pesos mexicanos, debemos saber que Bimbo se compone por más de 4,000 millones de acciones, por lo que tener una parte de esas 4,000 millones pues es muy pequeñita. Por lo tanto, podemos deducir que el solo hecho de comprar una sola acción no te va a dar derechos de voz y voto en las asambleas de la empresa, ni mucho menos un descuento del 50% cada que compres tu pan. Básicamente lo que vas a hacer es comprar una acción preferente. ¿Y por qué se llama preferente? Porque en caso de que una empresa truene, vas a ser tú de los primeros, es decir, vas a tener la preferencia de recuperar aunque sea una parte de ese dinero. Pero no son acciones ordinarias, es decir, que te dan derecho a voz y voto, salvo el caso de que ya compres una parte significativa de la empresa como un 5% o un 10% de todo Bimbo. Bueno, ahí estamos hablando de una cosa completamente diferente. Y ahora, un poco de historia. ¿Por qué te cuento la historia? Para que veas que la bolsa de valores no es un invento del siglo XX ni del siglo XXI, no es una tendencia, es algo que ya tiene muchos años atrás. Y la historia data desde los años 1460, imagínate, ya hace mucho tiempo. Justamente en Amberes se juntaban personas adineradas con aquellos emprendedores o mercantes marítimos que buscaban hacer expediciones, encontrar nuevas rutas, encontrar riqueza, justamente como era muy popular en la época. Entonces lo que hacían era fondear estas expediciones a cambio de lo encontrado o lo obtenido, algo así como Shark Tank, pero ya de hace varios siglos atrás. Posteriormente, en 1602 se forma la Bolsa de Ámsterdam, lo que se le conoce como la primera bolsa de valores moderna, dando paso a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Y posteriormente, en el año de 1792, se funda la que hoy en día es la bolsa de valores más grande del mundo, que es la bolsa de Nueva York. En 1801 tenemos, por ejemplo, la bolsa de valores de Londres, Inglaterra. Ya a finales de los 1800 se empiezan a crear las principales bolsas de valores en Latinoamérica. Así que sí, la bolsa mexicana de valores, por supuesto que tiene más de 100 años de operación. Ahora, hay que entender bien el rol tanto de los emisores de los títulos de deuda o títulos de propiedad, como el rol de los inversionistas. De hecho, por ejemplo, a las empresas que cotizan en la bolsa de valores también se le conoce como empresas emisoras, justamente por la misma razón. Al ser una empresa emisora, básicamente lo que se busca es dinero fresco, dinero que puede uno obtener del mercado para continuar creciendo y expandiendo las empresas. A cambio, los inversionistas obtenemos el título de propiedad y esto se traduce en la pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo rayos ganamos dinero en la bolsa de valores? Y ahí te va. Pero antes de decirte, vámonos con un glosario bastante sencillo. Primero, acción. Aquí, como dice en la lámina, es una parte de una empresa. Al comprar una acción, te conviertes en dueño de una fracción de esa compañía. Si la empresa crece y gana dinero, tu valor, o sea, tu acción, sube de precio. ¿Sale? Y esto es bueno, porque si tú compras una acción en 5 pesos y la vendes en 10 pesos, pues tienes 5 pesos de ganancia. Fabuloso. Y también puedes ganar dinero con dividendos. ¿Qué son los dividendos? Básicamente es una parte de las ganancias de la empresa que se le otorga al inversionista por el solo hecho de invertir en esa empresa. ¿Por qué se dan los dividendos? Bueno, porque de alguna manera incentiva a los inversionistas a comprar acciones de esa empresa, ya que pues ese premio que se nos da es bastante bien recibido. Y recordemos que una empresa no está obligada a dar dividendos. Empresas como Disney, por ejemplo, suspendieron sus dividendos durante la pandemia por obvias razones. Y hay empresas como Coca-Cola que se le conoce una empresa rey de dividendos porque durante más de 50 años han pagado estos premios a los inversionistas. A mí como tal
me gusta decirle que es un premio, que tus decisiones no las tomes basadas sobre todo en el tema de los dividendos, sino que le apuntes más a una buena ganancia de capital, porque realmente las ganancias buenas en las bolsas de valores vienen en las ganancias de capital, es decir, cuando una acción sube de precio, porque pues obviamente nos conviene a nosotros, si compramos una acción de 50 pesos y después vale 100 pesos, tener esa ganancia a únicamente un peso de dividendo al año, pero no está nada mal, es como una rentita adicional que nos dan los dividendos y a mí me encantan, son más que bienvenidos. Ahora, apréndete esta palabra porque la vas a escuchar mucho. Índice bursátil. ¿Qué es un índice? Aquí en la lámina nos dice que es un indicador que refleja cómo se comporta un grupo de acciones representativas. Sirve para medir la salud de un mercado o de un sector. Dicho en español, te lo explico más fácil. Básicamente es una muestra de las acciones totales que existen en un mercado accionario. Los principales países que tienen bolsas de valores tienen índices de referencia. Por ejemplo, la bolsa de valores de Francia tiene el CAC 40. La bolsa de valores de Londres tiene el FTSE 100. La bolsa mexicana de valores tiene el IPC, que son las 35 empresas más grandes de mayor capitalización de mercado que cotizan en la bolsa de valores. Y por supuesto tienes el más famoso de todos, que es el S&P 500, que es el principal indicador de los Estados Unidos que agrupa a las 500 empresas más grandes de ese país. Interesante, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que son los ETFs. Los ETFs, como lo dice en la lámina, es un fondo de inversión. Tal cual, es un fondo de inversión que cotiza en la bolsa de valores. Es decir, nosotros si abrimos una cuenta de inversión en una casa de bolsa o en un broker, tenemos la ventaja de que podemos comprar tanto acciones como ETFs ahí. Y un ETF como tal quiere decir Exchange Traded Fund, en español, fondo cotizado como acciones. ¿Y eso qué me dice? Muy sencillo. Hay empresas como por ejemplo BlackRock, Vanguard y State Street Global Advisors cuya función es formar estos ETFs. Y básicamente lo que hacen es que hacen estrategias diferentes para que las personas, principalmente inversionistas tanto comunes como nosotros, como inversionistas institucionales, puedan comprarlos. Y realmente hay miles de ETFs que podemos escoger. Hay ETFs que invierten en el sector automotriz, en el sector aeroespacial, en el sector de las medicinas, en el sector farmacéutico, en el sector del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si nosotros queremos invertir en la bolsa de valores de Japón, quizá pueda ser difícil desde México porque las empresas de Japón, muy poquitas coticen quizás en el SIC, pero sí podemos comprar un ETF que invierta en las principales empresas de Japón. Realmente los ETFs son bastante buenos porque nos dan acceso a muchísimas acciones y a muchísimos activos financieros que a lo mejor desde nuestro país no podemos hacerlo. Así que hay que aprovechar y aprender mucho sobre estos ETFs. Ahora, palabra interesante, volatilidad. ¿Por qué debemos aprender esta palabra? Porque básicamente nosotros al invertir en renta variable, que es prácticamente casi el 98% del mercado accionario, nosotros lo que tenemos que ver aquí es que no sabemos cuánto dinero vamos a tener de un año al día de hoy. Te pongo un ejemplo bastante sencillo. Imagínate que tú inviertes 1,000 pesos en un pagaré bancario. Vas a un banco y ¿qué te van a decir? Señor Hernández, bienvenido, ¿cómo está usted? Si usted nos da sus 1,000 pesos el día de hoy, al final del año va a tener 1,100. Y tú dices, qué bueno, excelente opción. Pero ya sabes cuánto vas a tener. Cuando invertimos, por ejemplo, en acciones de Google o compramos, no sé, 1,000 pesos en acciones de Google, es difícil saber si van a valer 1,300, 1,200, 900, no se sabe. Pero justamente este riesgo que estamos corriendo por no saber es lo que te apremia y es lo que hace que tengamos una buena ganancia a mediano o largo plazo. Claramente te puede ir bien también en el corto plazo. Sin embargo, algo que yo hago y que motivo a que lo hagas es que si invertimos en bolsa de valores, tengamos la paciencia suficiente para dejar crecer nuestro dinero y por lo menos intentar no tocarlo en 3 años una vez que comencemos a invertir. Y ya más adelante iremos viendo indicadores que nos ayudarán a identificar cuáles acciones tienen una mayor volatilidad que otras. Así que por eso y muchas más razones, suscríbete al canal de Luis Mi Negocios si todavía no lo haces, porque hay mucho por aprender. Ahora, liquidez. Básicamente la liquidez, como dice aquí, es qué tan fácil es convertir una inversión en dinero en efectivo sin perder valor. Y esto aplica para todas las inversiones. Por ejemplo, aquí te pongo un terreno en un pueblo pequeño, tiene baja liquidez. ¿Por qué? Porque a lo mejor es difícil venderlo, a lo mejor puedo tardar 1, 2 o 3 años en venderlo. Pero la acción de Apple, que es una acción muy negociada, que tiene mucho movimiento al día, tiene mucho volumen, pues ¿qué sucede? Que yo te puedo asegurar que si tú quieres comprar una acción de Apple hoy, la vas a comprar en segundos, y si la quieres vender en un año, también la vas a vender en segundos, porque tiene una muy alta liquidez. Y es la última lámina del glosario. Ahora vamos a ver renta fija. Como ya te lo expliqué, son inversiones que tienen un bajo riesgo, mucho menor que las acciones, pero
pero también menos rentabilidad. Recordemos la máxima de las inversiones, que es a mayor riesgo, mayor rendimiento. Esto es una ley. Renta variable, que básicamente lo que te explicaba previamente, son inversiones cuyo resultado no sabemos cuál será en el tiempo esperado. Y por último, el broker o intermediario financiero, que es la plataforma mediante la cual nosotros vamos a comprar e invertir acciones. Y ahí te va un tip que yo te doy basado en mi experiencia. Por favor, invierte en brokers que estén regulados en tu país. En México, el ente regulador es la Comisión Nacional Bancaria de Valores y en Estados Unidos es la FINRA, la Financial Industry National Regulatory Authority. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nos llega publicidad o encontramos un tutorial en YouTube que nos dice que invirtamos en una plataforma que está de alta en las Islas Caimán, en Chipre o en algún paraíso fiscal. Y muchas veces no es que sea fraude, sino que, por ejemplo, algún día tienes un problema tan sencillo como si algún día metiste 100,000 pesos y de repente al día siguiente tienes 10,000 pesos. ¿A quién la reclamas? ¿Con qué estado de cuenta? ¿A dónde vas a ir? ¿Ya tienes preparado tu viaje a las Islas Caimán? Creo yo y apelo yo a su conciencia para que buscamos la manera de invertir en brokers regulados. Por ejemplo, en México, si mal no recuerdo el número, deben de haber entre 34 y 36 casas de bolsa. O sea, realmente tienes mucho que elegir. Y no necesariamente tenemos que ir a algún broker que patrocina un equipo de fútbol, porque claramente el equipo de fútbol lo que quiere es un patrocinio que les dé dinero y ni siquiera ve por el bienestar de quienes lo usan. Así que cuidado. Ahora, muy importante, descubre tu perfil de riesgo. En las inversiones tenemos básicamente distintos perfiles. Cuando yo trabajaba en casa de bolsa, algo que era de ley y era imperativo es que cada cliente que llegaba teníamos que hacerle un cuestionario para identificar su perfil de riesgo. Y principalmente hay tres: conservador, moderado y agresivo. Una persona de perfil conservador, ¿qué va a hacer? Le va a dar mucha prioridad a la renta fija y quizá un poquito de renta variable, a diferencia de una persona agresiva que le va a dar mucha más preferencia a inversiones con un mayor grado de riesgo, como puede ser criptomonedas, como puede ser algún negocio, como puede ser acciones en directo, y de esta manera pues obviamente tener más rentabilidad a cambio de un mayor grado de riesgo. No es una ley, pero generalmente me he dado cuenta que las personas que tienen, por ejemplo, arriba de 40, 50 años suelen ser más conservadoras y las que tienen menos de 30 suelen ser un poquito más agresivas. Pero puede haber por ahí un viejito kamikaze que a los 90 años le mete durísimo a las cripto, y puede haber un chavo por ahí de 19 años que es muy cauteloso, que es muy cuidadoso con su dinero, y está bien. Aquí el único enemigo que hay que vencer es la inflación, nada más. No hay inversión mala mientras tú le ganes a la inflación. Ahora, recapitulando, ¿cómo ganamos dinero en la bolsa? El primero es a través de valorización o ganancias de capital, que como ya te lo expliqué, aquí te lo pongo en el ejemplo. Compras una acción de Bimbo en 50, con el tiempo la empresa lanza un producto exitoso y sus ingresos crecen y las acciones suben a 80. Si tú vendes, ganas 30 pesos por acción. Algo que quiero dejar bien en claro es que cuando tú vendes la acción ya no la tienes, porque muchas veces en mis seminarios y talleres en vivo me llegaban a preguntar eso: oye, la vendo y luego ¿qué pasa? Pues ya no es tuya. Es como si te dedicaras a comprar y vender zapatos. Tú compras un zapato en $50, lo vendes en 80 y ganas 30, pero tú ya le entregaste los zapatos a la otra persona. Tú ya no los tienes. Por eso es muy importante entender lo que es una ganancia de capital. Y te tengo que decir la verdad y una mala noticia: las ganancias de capital son sujetas al pago de impuestos, así como dividendos, así como cualquier dinero que se gane en el país. En el caso de México, tenemos que pagar el 10% sobre las utilidades que tengamos. Y algo que te quiero decir es que el hecho de que tengamos que pagar impuestos sobre las inversiones no debe ser un freno para ti para dejar de invertir. Yo entiendo que a lo mejor es un poco injusto porque ese dinero con el que estamos invirtiendo ya pagó impuestos y todo el relajo, pero bueno, así son las reglas, así es el país y tenemos que cumplirlo como buenos ciudadanos. Así que ánimo. 2. ¿Cómo ganamos dinero en la bolsa? Con dividendos. Recordemos que algunas empresas, no todas, suelen pagar de manera trimestral, semestral o incluso anual una parte de sus utilidades. Y aquí te pongo un ejemplo: si Coca-Cola reparte un dividendo de $1 por acción y tiene 100 acciones, pues vas a recibir $100. Es muy sencillo, no hay que ser un genio para entender esto. 3. Con bonos y cupones podemos ganar dinero. ¿Cómo? A través de colocaciones de deuda. Y a diferencia de las acciones, ¿qué quiere decir esto? Muchas empresas optan por no solamente vender acciones, sino también colocar deuda en el mercado de valores. Te pongo un ejemplo: supongamos que Coca-Cola necesita 1,000 millones de pesos para construir una nueva planta refresquera, pero en vez de salir a vender acciones, emite deuda. Entonces, ¿qué hace? Que se acerca a la bolsa de valores y dice: yo necesito 1,000 millones de pesos, voy a pagar un
interés del TIE más 3, TIE más 4, quien guste prestarme, adelante. Entonces las casas de bolsa lo que hacen es que con los inversionistas que tiene, promueve esa inversión en Coca-Cola y Coca-Cola periódicamente les irá pagando intereses a esos inversionistas. Lo que sí hay que entender es que este tipo de colocaciones de deuda no podemos accesar a ellas a través de casas de bolsa en línea, sino que tenemos que ir físicamente a una casa de bolsa. Ahora, ¿cómo también ganamos dinero en la bolsa? Con instrumentos especializados. Por ejemplo, los ETFs que ya te mencioné previamente y que vamos a profundizar en el cuarto capítulo de esta miniserie para que no te lo pierdas y actives la campanita para que YouTube te alerte cuando vaya a salir. Y por supuesto, algo que a mí me encanta son las fibras. Las fibras, que son fideicomisos en infraestructura y bienes raíces, son una chulada. ¿Por qué? Porque es una muy buena manera que nosotros inversionistas podemos invertir en bienes inmuebles con menos de 100 pesos, ya que estas empresas, su función principal es adquirir estos bienes inmuebles, rentarlos y distribuir a través de dividendos el 95% del beneficio neto. Entonces, eso es una muy buena manera de nosotros percibir rentas. Te voy a explicar ya más adelante el tema de las fibras, pero a diferencia de las acciones, estas no pagan impuestos de capital. Sin embargo, la retención en los dividendos es mucho mayor, del 30%, en contraste con el 10% de los otros dividendos de las acciones normalitas. Y ahora, ya casi terminamos, pero está muy interesante esto. Tips que yo te comparto que son muy prácticos antes de invertir. Número 1, infórmate y edúcate primero. La educación te va a llevar a mejores resultados. Eso está completamente demostrado. Lee libros, toma cursos, consulta fuentes confiables de información. Todo eso te va a ayudar en tu desempeño. 2, empieza con poco. No necesitas los miles o los millones de pesos para hacerlo. Con lo que tengamos es más que suficiente para abrir una cuenta e ir practicando. Porque luego muchas veces decimos, ay, es que tengo nada más 500 pesos, no voy a hacer nada. Pero ¿qué crees? Que a lo mejor por no hacer nada perdiste una oportunidad de oro para aprender a invertir. Y muchas veces cuando menos te lo esperas te llega dinero, ya sea vía una herencia o vía lo que sea. Y luego es como de, ay, ¿qué hago? Pues no sé. Gastar. Y después de un año pues nos quedamos sin nada. Entonces hay que aprender a invertir sí o sí. Yo creo que la educación financiera debió de haberse enseñado en secundarias, preparatorias, pero bueno, ya no nos pasó y aquí estamos y aprender se ha dicho. 3, diversifica tu inversión. Nunca pongas todos los huevos en una sola canasta. Y por diversificar, que no se entienda comprar acciones a lo bruto o a lo menso. Por diversificar, entiende que debes de comprar activos financieros que conozcas y que le tengas una buena vigilancia para ver cuándo es buen momento de vender, comprar más o de plano mantener. 4, piensa a largo plazo. La bolsa de valores es un juego de paciencia y de visión a largo plazo. Por lo menos un horizonte de inversión a 3 años es, yo diría, esencial para tener éxito en la bolsa de valores. Si tenemos un horizonte de inversión a 5, 10, 15, 30 años, pues qué mejor. Pero eso de que, oye, voy a la bolsa de valores para ganar un poquito al día, probablemente no te vaya tan bien como lo esperas. Así que paciencia, tiempo y mucho conocimiento. 5, conoce tu perfil de inversionista. Si bien te dije que hay 3, conservador, moderado y agresivo, el verdadero maestro del perfil de inversionista va a ser tu propia experiencia. Debes de tener tranquilidad a la hora de invertir, porque si tu inversión no te da tranquilidad, perdóname, pero eso no es una inversión, es una apuesta. Y para apostar, mejor vete al casino. La bolsa de valores no es para apostar, es para meter nuestro conocimiento adentro de ahí. 6, jamás inviertas a renta variable dinero que vas a necesitar pronto. Si tú vas a ocupar un dinero pronto que ya tienes, mételo a renta fija con liquidez diaria. Ni se te ocurra ponerlo en la bolsa de valores porque probablemente tenga un mal mes la bolsa y te puede ir mucho peor de lo que esperabas. Y 7, aprovecha la tecnología. Hoy en día tenemos herramientas que nos ayudan a tomar mucho mejores decisiones, incluso con inteligencia artificial, y esto nos va a favorecer muchísimo en nuestro camino de aprendizaje en la bolsa de valores. Y antes de terminar, me gustaría hacerte la cordial invitación a mi taller en vivo que se llama Despega tu Dinero. Despega tu Dinero básicamente es un taller de 2 días. Este taller tiene una duración aproximada de 5 horas, más o menos 2 horas y media un día y 2 horas y media el otro, aproximadamente. El primer día lo que vemos es cómo aprender a invertir en la bolsa desde cero, con casos prácticos para entender bastante bien. Y el segundo día vemos panorama económico, es decir, cómo está la economía actualmente para perfilar nuestras inversiones de la mejor manera posible. ¿Qué vas a aprender? A cómo invertir en bolsa desde cero, a entender el contexto económico y cómo aprovecharlo a tu favor, estrategias claras para invertir en tiempos difíciles y conocer cómo diversificar de manera inteligente tu dinero. ¿Qué más vamos a ver? Aquí, como lo dice en la lámina, herramientas reales para tomar mejores decisiones financieras, la presentación de mi programa Conquista las Inversiones, dinámicas en vivo con premios que te motivarán a dar el primer paso y una mentalidad
mentalidad renovada de, oye, no sé ni por dónde empezar, ya conozco este camino, vámonos por acá, y eso te va a dar muchísima claridad y empuje. ¿Qué más te incluye? Te va a incluir el ebook para principiantes, que es prácticamente un resumen de lo que vimos en esos 2 días para que lo tengas ahí bien grabadito, más aparte información relevante. Te incluye también el grupo de WhatsApp VIP para los inscritos y te incluye también el acceso a las dinámicas de premios que vamos a hacer. Me hacen esta pregunta mucho, Luismi, es que yo trabajo ese día, no me puedo inscribir. No pasa nada, te vamos a compartir la grabación, la cual vas a poder ver por 30 días, lo cual está fenomenal. Solo sí déjame decirte que las dinámicas de premio van a ser completamente en vivo, pero lo puedes ver grabado, no pasa absolutamente nada. Ahora, ¿cuánto vale? Inscribirte a Despega tu Dinero tiene un valor de 799 pesos mexicanos, algo así como $43. ¿Vale la pena? Yo te diría que sí, está súper accesible y está bastante bueno. Pero bueno, yo soy parte interesada, quien tiene la última palabra vas a ser tú y nadie más que tú. Y tienes también la garantía de que más de 5,000 personas lo han tomado, así que si alguna persona ya lo tomó y quiere dar su testimonio en los comentarios, más que bienvenido, realmente vale mucho la pena. Y como todo, en todo lo que yo hago, le pongo todo el cariño, todo el corazón y todo el esmero para que quede 10 de 10. Así que bueno, si te animas al taller Despega tu Dinero, bienvenido, te puedes inscribir en www.despegatudinero.com o bien te puedes inscribir en el enlace que te dejo en la descripción de este video. Nos vemos muy pronto y no te pierdas el 4º capítulo de esta miniserie.